Bien, buenas tardes, bienvenidos nuevamente a una charla contable impositiva del ciclo de charlas de la AEAN. Estas charlas se hacen conjuntamente con la gente de Pilar Emprende, de Siembra, de MIA y de las mujeres empresarias del sur. Y en el día de hoy vamos a hablar sobre el régimen simplificado para los pequeños contribuyentes, más conocido como el tema del monotributo. La idea es darles una idea qué pasa con respecto, o qué tener en cuenta, por lo menos con respecto al tema de la recategorización. Primero vamos a dar un pantallazo de lo que era el monotributo, como para refrescar por si alguien no lo tiene presente. Y por último, vamos a ver qué novedades tenemos para este 2023, a ver con qué nos vamos a encontrar o qué falta de definición tenemos hasta el momento. Este esquemita siempre lo pongo porque me parece bastante, me gustó la vez que lo armé y ya lo sigo repitiendo después. Básicamente, lo que tenemos acá es un esquema de todos los impuestos que podemos llegar a tener. Impuestos a nivel nacionales, ¿sí? Para ver en el cursor, todos los impuestos nacionales que tenemos acá, IVA, ganancia, bienes personales y además de toda la parte de jubilación y obra social. Y después tenemos impuestos locales, que son los que cobran los fiscos locales, como Provincia de Buenos Aires, Capital Federal y el resto de las provincias. Con la salvedad de que pueden cobrar fiscos individualmente, como ARBA o rentas de capital, y también, para aquellos donde corresponda, pueden entrar lo que se llama convenio multilaterales cuando trabajo en más de una jurisdicción, y entonces en ese caso entro por convenio multilateral en donde declaro una FIP, le pago a la FIP y la FIP se encarga de repartir la plata de ingresos brutos entre los distintos fiscos. Cuando yo soy inscripto en IVA, normalmente también estoy inscrito en ganancias. Si corresponde, puede ser que sí, puede ser que no, me inscribo en bienes personales y sí o sí pago una jubilación, que es el más conocido con el nombre de autónomos. Y lo que no está considerado en este caso es el tema de la obra social. En el tema de impuestos locales, básicamente lo que tengo es que en la mayoría de los casos, no siempre, pero en la mayoría de los casos, tengo que abonar impuestos locales, ¿sí? Hay algunas exenciones, digamos, hay algunas cosas que están exentas en virtud de la jurisdicción donde caiga, motivo por el cual tengo que ver cuál es la jurisdicción en donde voy a operar. No es lo mismo operar en capital que en provincia. Y en algunos lados, algunas cosas están grabadas y otras exentas. La otra alternativa que tenemos es el tema de trabajar con lo que se llama el régimen simplificado, que es el tema del monotributo. Desde el punto de vista genérico, monotributo se encarga de cubrir por lo menos, ahí tenemos un esquemita más o menos detallado, pero para que tengan ustedes una idea, se encarga de cubrir qué es lo principal que yo tengo respecto a la parte impositiva, respecto a la parte jubilatoria y también incluye el tema de obra social. Entonces, esta es la gran diferencia. Hay un monotributo especial que es el monotributo social, que básicamente no paga IVA, no paga ganancias, no, no está considerado el tema de bienes personales, tampoco paga jubilación y lo único que está pagando es la mitad de la obra social y en la mayoría de los casos tampoco paga en los impuestos locales. Entonces decir, wow, qué bueno que está este monotributo. Ese monotributo no es para cualquiera, como quien diría, sino que está reservado básicamente para aquellas personas que tengan lo que, primero, no se tramitan a FIP, se tramitan a ANSES, pero básicamente para aquellas personas que tienen lo que ANSES denomina vulnerabilidad social. La vulnerabilidad social es cuando alguien no puede hacer frente o a la situación en la cual vive o no puede hacer frente a sus obligaciones, motivo por el cual el Estado sale a cubrirle parte de esa, digamos, protegerlo, por decirlo así, con esa parte de cobertura. Motivo por el cual tengo que calificar para vulnerabilidad social y obviamente muy poca gente califica, ¿sí? Metiéndonos más en el tema de monotributo, monotributo está definido como un régimen simplificado, integrado y optativo, ¿sí? Las normas, digamos, vienen desde hace tiempo y las últimas modificaciones fueron ahora en julio del 22 y vamos a ver qué va a pasar con las modificaciones que van a venir ahora en diciembre, digamos, como para ser aplicables a partir de enero. Se dice que es simple, integrado, de bajo costo y para pequeños contribuyentes. Simple, ¿por qué? Porque en realidad liquida una determinada cuota
y esa cuota se paga por alguno de los medios magnéticos que puede llegar a existir, ya sea transferencia de banco, ya sea con tarjeta de débitos o créditos, o ya sea por el volante electrónico de pago, ¿sí? ¿Por qué se dice que es integrado? Porque tiene 3 o 4, depende de componentes, como lo quieran ver. Tiene un componente impositivo, que es ese rombo rojo que tienen ustedes ahí a la izquierda, que está conformado básicamente por IVA y por ganancias. O sea, me cobran un valor por IVA y por ganancias mensual, y ese valor mensual directamente lo que hacen es cubrirme estos dos conceptos, estos dos impuestos nacionales, motivo por el cual yo no los voy a tener que abonar, ni los voy a tener que liquidar. Solamente pago mi cuota de monotributo y con eso ya estoy, digamos, cumplido. ¿Qué otra cosa se cumple también? Se cubre la parte de jubilación y se cubre la parte de obra social. Entonces, se dice que es integrado porque con una sola cuota que yo estoy pagando, la mínima de hoy está más o menos en 3.300 pesos, con una sola cuota que yo estoy pagando, pago IVA, ganancias, obra social y jubilación, y con eso estoy absolutamente cubierto. ¿Por qué se dice que es de bajo costo? Hay gente que así todos los 3.300 pesos le parecen caros, como para arrancar. El tema es, yo lo que hice acá es una comparativa de las distintas categorías que tiene el monotributo. En naranja van a encontrar la parte de servicios y en ese medio rojo terracota van a encontrar la parte de ventas, ¿sí? Que son los dos grandes grupos de actividad que puede llegar a ver. Y van a ver que si comparo la cuota con con el monto máximo del ingreso de cada categoría, en las categorías A está en el 0,45, ¿sí? Inventaron una categoría nueva ahora, la A exenta y la B exenta, que fíjense que lo único que hace es, digamos, amortiguar un poco la caída y el pase entre una categoría y la otra, ¿sí? La categoría B está en el 0,34% y así sigue bajando hasta la categoría G, en donde empieza a crecer de vuelta. Pega un pequeño salto en servicios ahí en el medio, pero después crece de vuelta. O sea que la categoría más alta de todas, si me dicen la categoría más alta arranca en porcentaje, medianamente lo mismo que como arrancó. Arranca en 0,45, termina en 0,42. ¿Sí? 0,42%. 0,45% de los ingresos. ¿Sí? Motivo por el cual cuando uno mira esto dice, en realidad no es que sea caro. ¿Sí? ¿Y por qué se dice que es para pequeños contribuyentes? Obviamente porque los montos que se están manejando en cuanto a operatoria son relativamente bajos. ¿Sí? O sea, en cuanto a la operatoria, ya sea en servicios o en ventas, los montos que se manejan son relativamente bajos. ¿El monotributista puede llegar a ser empleador? Sí, puede llegar a ser empleador, pero tiene que cumplir con todas las características que tiene un empleador. O sea, desde lo básico, que es abonar un sueldo, abonar el tema de la parte previsional y la parte jubilatoria, abonar un seguro de salud, las asignaciones familiares y el Fondo Nacional de Empleo, la SART, y además de la SART, el tema de la prevención de riesgos. ¿Sí? Ropa, instrumentos de trabajo, comedor, si tuviera una determinada cantidad de gentes, abonar el sueldo anual complementario o aguinaldo, las vacaciones, todo el resto de las licencias y todas las otras exigencias que puede llegar a tener, tal como si fuera una empresa. Usted me dice, espere, yo soy un emprendedor, estoy arrancando, listo, perfecto. Si va a tener empleados, tiene que tener en consideración que tiene las mismas obligaciones que tiene una empresa chica, ¿sí? O sea, cumplir con la mayoría de todas estas cosas que están, o con la, digamos, con la totalidad por lo menos, de las cosas que están acá. Hay algunas que no van, ¿sí? No sé, comedor, por ejemplo, depende de la cantidad de gente, guardería, que estaba también, depende de la cantidad de gente, o sea, ojalá tengan ese tipo de problemas, porque implica que tienen una empresa grande, ¿sí? Pero bueno, a lo que nos referimos es, tienen que cumplirlas en tiempo y en forma. No es que porque sean pequeños contribuyentes no tienen que cumplir, ¿sí? ¿Cuáles las condiciones subjetivas y objetivas que tienen los pequeños contribuyentes? Lo primero que tienen que tener en cuenta es que el pequeño contribuyente, o sea, régimen simplificado, digamos, se aplica a aquellos pequeños contribuyentes solamente que sean personas humanas. Esto implica que no pueden ingresar sociedades. Reitero, solamente personas humanas. ¿Qué puede llegar a pasar?
que exista una sucesión, ¿sí? El causante, el fallecido, es monotributista, se muere y cuando se murió, no sé, supongamos que tenía, no sé, un kiosco, un almacén, y sigue funcionando ese kiosco, ese almacén. No es que dejó de funcionar. Se murió él y dejó de funcionar. Siguen todos los herederos, ¿sí? Entonces lo que me dice el monotributo es, listo, perfecto, sigue, por más que sea la sucesión, no sé, Marcelo Artana, guión, su sucesión, siguen trabajando esta buena gente, pero pone unos límites. El primer límite que pone es normal, la declaratoria de herederos, bien. El segundo límite puede llegar a ser que en lugar de declaratoria de herederos que exista un testamento, bien, perfecto, pero pone un límite extraño que no está dentro de la legislación habitual, que es o hasta un año de fallecido el causante. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si el señor murió, tengo un año para regularizar. Si no regularicé, me dan de baja de monotributo. ¿Sí? Pueden también ser integrantes de cooperativa de trabajos, ¿sí? Pueden ser las locaciones en función de cada uno de los condóminos, ¿sí? Actividades, recuerden que pueden ser ventas o servicios y podría llegar a ser el caso de que tuvieran ambas actividades, o sea que tengo ventas y tengo servicios. No, bueno, pero yo soy muy chiquitito, nunca puedo tener eso. Un taller mecánico. Un taller mecánico tiene venta y servicios. Servicios porque me arregla el auto, venta porque me vende los repuestos. Entonces, me está vendiendo y además me está dando un servicio. ¿Cómo defino en este último caso? ¿Sí? Como yo les digo siempre, manda la mayor, ¿sí? Manda la de mayor ingreso. Si en este periodo que me estoy recategorizando, la más importante es ventas, califico por ventas. Si la más importante es servicios, califico por servicios. ¿Qué cosas no se pueden considerar para el tema de monotributo? Primero, empresas o socios por su actividad propia de la empresa o si tengo una actividad como responsable inscripto y quiero meterme en esa actividad por monotributista. Obviamente, la FIN me dice, señor, usted no puede ingresar. ¿Sí? ¿Qué otra cosa no puede llegar a hacer? Todo lo que ejerza actividad de dirección, administración de sociedades, socios, etcétera. ¿Sí? ¿Cuándo más no puedo ingresar dentro de monotributo? Cuando me paso de ingresos. En los últimos 12 meses que tuve, me pasé de los ingresos que ya tengo establecido en las categorías de monotributo. Entonces no me dejan entrar en monotributo. ¿Qué otra cuestión? Recuerden que ingresos no es la única condición. Estamos muy tentados a pensar que lo único es ingresos. Hay magnitudes físicas, ¿sí?, que establecen como kilowatts, kilómetros cuadrados, etcétera, que si me paso encima de eso, ¿sí?, no me dejan ingresar dentro de lo que es monotributo. ¿Qué otra cosa puede llegar a ser? Que no tenga más de 3 locales y o actividades. Yo alquilo 4 departamentos, no puede ser monotributista. ¿Por qué? Porque son 4. No, pero yo alquilo 2 departamentos y tengo 2 actividades. Tiene 4 en total, no puede ser monotributista. ¿Qué más? No puede ser importador, ¿sí?, por la misma actividad. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo haber importado algo, ¿sí? Es muy común que alguien importe, no sé, linternas, láser, computadora, ¿sí? El tema es que no quieren que un importador comercialice siendo monotributista, ¿sí? Entonces, si yo voy a importar bienes para luego revenderlos, en ese caso no puedo ser monotributista, ¿sí? Y hay una condición subjetiva, objetiva, digamos, que es el tema de qué pasa si me paso de un determinado precio de venta. Obviamente esto está reservado únicamente a la parte de ventas, ¿sí? Cuando me estoy adhiriendo, categorizando o recategorizando, tengo que tener en cuenta determinados ingresos. Primero, se refiere a ingresos totales, ¿sí? O sea, todo lo que sea neto de notas de créditos y todo tipo de bonificaciones. Segundo, son ingresos devengados, ¿sí? Entonces me dice, no, porque yo controlo nada más que 6 meses. Error. Lo que tiene que controlar es un año flotante. El monotributo se recategoriza cada 6 meses, pero se controla, y acá viene una cuestión, digamos, netamente jurídica, se controla
día a día. ¿Qué quiere decir? A mí no me echa de monotributo septiembre. Me echa de monotributo la factura número tal. ¿Sí? Entonces, eso por favor ténganlo en cuenta porque a la hora de recategorización o a la hora de empezar a ver esto, se complica un poco también. ¿Sí? Se recategoriza cada 6 meses, pero siempre es un año flotante. ¿A qué llamo yo un año flotante? Por ejemplo, de enero a diciembre. Después, de febrero hasta enero. Después, de marzo a febrero. ¿Se entiende? O sea, siempre voy llevando 12 meses. ¿Sí? Lo pueden hacer en un Excel, no hay ningún problema, en una planillita, en un cuaderno, en lo que quieran, pero siempre tienen que tener cuenta que el acumulado del año no me saque de monotributo. ¿Sí? Solamente, digamos, el tema de lo que sean actividades primarias o servicios, actividades primarias de agricultura, ganadería, ese tipo de cosas, ¿no? O servicios, en ese caso solamente voy a tener en cuenta el tema de los ingresos. Si no, en cualquier otro caso tengo que tener en cuenta todo el resto de los parámetros físicos. Actualización. ¿Qué pasa con la actualización? La actualización dice, la norma, que en enero de cada año se debería hacer un ajuste. Nosotros ya vimos que existió un ajuste en julio, o sea, mes absolutamente atípico, que existió un ajuste en julio y existe la posibilidad de que haya algún otro ajuste incluso antes de fin de año, eso lo vamos a ver casi al final, al curso antes de fin de año y después cómo sería el ajuste de enero. ¿Qué cosa no tengo que computar como ingresos? No tengo que computar como ingresos el tema de los cargos públicos, el tema de la relación de dependencia o jubilación, depende de lo que fuera, el tema de los ingresos como directores, administraciones de sociedad y las prestaciones financieras. ¿Qué pasa con esto? Una persona puede ser monotributista y además trabajar en relación de dependencia. O sea, puedo tener dos actividades. Trabajo por mi cuenta, haciendo corretaje de algo o en un emprendimiento que estoy haciendo, pero sigo manteniendo mi trabajo en relación de dependencia de siempre. ¿Por qué? Y porque hasta que este emprendimiento que yo hago no me vaya lo suficientemente bien, no me voy a lanzar a hacer lo otro. Entonces, para evitar este tipo de problemas, ¿qué hago? Hago las dos cosas al mismo tiempo. Bien, para calificar, para saber qué ingresos considero, solamente considero los de la actividad independiente. O sea, todo el resto de los ingresos no los tengo que considerar. Esta es la tabla que está vigente hoy. ¿Y cómo hago para categorizarme o recategorizarme? Lo que tengo que empezar a ver son los distintos parámetros. Entonces, el primer parámetro que voy a tratar de mirar es el tema de ingresos. ¿Por qué? Porque es bastante determinante el tema de ingresos. Entonces, me fijo el tema de ingresos. Supóngase que yo estoy en 1,5 millones, digo 1.557.000, justo acá, categoría C. Después miro la cantidad de kilowatts que tengo, categoría A, la cantidad de alquileres que pago, categoría A o B. Después me fijo acá la cantidad que pago y tengo de vuelta la cantidad de, digamos, ¿cómo es? Del precio de venta que tengo y sí estoy por debajo de este precio. Entonces, ¿qué hago? Me fijé en todos los parámetros y evalué todos los parámetros. Y después elijo el mayor de todos los que haya. ¿Sí? Si yo tengo solamente servicios, miro solamente pesos. Si tengo una actividad común y corriente, ¿qué hago? Miro todos los parámetros y en función de todos los parámetros lo analizo. Fíjense que servicios va desde la categoría A hasta la H y ventas va desde la A hasta la letra K. ¿Sí? Si se fijan acá en la parte total de la cuota que tienen que abonar. Y acá tenemos en la tabla que viene discriminado cuánto tengo que pagar, ya sea en locación de prestación de servicios o en venta de cosas muebles, cuánto tengo que pagar del componente impositivo, cuánto pago del CIPE, cuánto pago de jubilación y cuánto pago de obra social. ¿Sí? Eso me da el monto a pagar por cada una de las categorías. Quiere decir que en este caso, en función de lo que tenía esta persona, que elegimos la categoría C, si es servicios va a pagar 4.200 y pico de pesos, 4.262, y si es ventas va a pagar 4.190. ¿Sí? Las primeras categorías son todas iguales. A partir de la categoría C los valores empiezan a cambiar. ¿Sí? ¿Qué otra cosa puede llegar a pasarme? Que yo tenga que analizar para atrás. Marcelo, vos sabés que no miré qué pasó en enero del 22. Cuando uno ingresa en la FIP, se puede meter acá arriba, donde el rectángulo rojo este que puse yo acá,
¿sí? Vigente desde el 1/7, puedo cambiar la vigencia y puedo revisar las escalas anteriores. Entonces, no es problema poder llegar a hacer el chequeo anterior. ¿Estos valores y estas escalas se mantienen siempre? No, ese es el punto. Tienen que tener cuidado porque en la parte de abajo vienen todas las excepciones habidas y por haber. Excepciones de superficie, excepciones de jubilación y obra social, excepciones impositivas. Entonces, tienen que tener cuidado y fijarse a ver cuál es la que realmente les corresponde y cuál es el monto que realmente tienen que pagar. ¿Se puede acceder de muchas maneras a monotributo? Sí, se puede acceder de muchísimas maneras a la plataforma de monotributo. Puedo acceder por la página, puedo acceder por el teléfono, hay aplicaciones, o sea, es realmente sencillo poder acceder y obviamente después poder recategorizarse. La estructura básica de monotributo es, puedo tener, estas son las distintas pantallas, yo se las pegué, se las edité como para que las puedan ver juntas. Lo que tienen acá es, en el manejo en sí de lo que es la plataforma, me dice qué es lo que puedo llegar a pagar, cuáles son los próximos vencimientos, cuál es el estado de cuenta. Este estado de cuenta que aparece acá, el segundo ítem a la izquierda que aparece acá, realmente no es muy confiable, ¿sí? Vamos a ver que hay otros modos de verificar el tema del pago. ¿Por qué? Porque tanto en la parte general de AFIP como en la parte esta general de monotributo, normalmente el estado de cuenta no está actualizado, ¿sí? Aparece también el tema de débito automático, como para que yo me pueda adherir, o me va a decir a dónde estoy adherido a régimen automático, a débito automático. Me dice también cuáles son las facturas electrónicas, o puedo emitir facturas electrónicas. Puedo ingresar al domicilio fiscal electrónico, que es una de las condiciones básicas. Domicilio fiscal electrónico, tengan presente que se establece con un número de celular y un correo electrónico, ¿sí? Y me va a decir cuáles son todos los medios de pago que tengo habilitados como para. Con respecto al tema del pago en sí, de vuelta me muestra el estado de cuenta, de vuelta me muestra el próximo vencimiento, de vuelta me muestra el débito automático, los medios de pago y además el tema de la billetera electrónica. Entonces, ¿esto para qué lo estoy mostrando? Para que vean que en realidad me deja meterme por un montón de lugares. No necesariamente tengo que ingresar sí o sí por un lugar y si no entro por ahí no puedo ingresar, ¿sí? Es bastante amigable en ese sentido y me da bastante posibilidad de que si yo no me doy mucha cuenta de por dónde tengo que ingresar, es bastante amigable para poder hacerlo. Con respecto al tema de la facturación, también me permite emitir las facturas desde acá y me permite también una cuestión que está poco difundida para los monotributistas, tener el talonario de respaldo. El talonario de respaldo es un talonario papel, ¿sí? Que se imprime en una imprenta. Entonces, específicamente en este caso, yo tengo la obligación, siendo monotributista, de tener siempre un respaldo en papel. ¿Por qué? Porque si alguien me pide factura y se cayó la página de AFIP, no tengo internet, se cortó la luz o lo que fuera, que yo no puedo emitir una factura, tengo la obligación de darle una factura a esta persona. Como tengo la obligación de emitir una factura, en esos casos le tendría que dar una constancia en papel, ¿sí? Para poder hacer esto, obviamente, tengo que habilitar el tema del punto de ventas, ¿sí? Y además de habilitar el punto de ventas, tengo que pedir la autorización para que me genere una autorización de impresión y eso lo llevo a la imprenta y la imprenta me lo entrega, ¿sí? Hay que hacer algunos otros trámites después, pero estos temas de contadores, como bien diría. ¿Qué más puedo hacer desde esta plataforma de monotributo? Puedo emitir constancias. Entonces, esas están bastante buenas porque yo resulta que no sé de dónde sacar constancias. Hoy por hoy hay muchos canales para sacarlo. Me puedo meter por la página original de AFIP, me puedo meter por acá, ahí donde dice constancia de Quit, me puedo meter en Quit Online, me puedo meter en un montón de lados donde puedo bajar la constancia del Quit. Acá también me permite hacerlo. Me permite emitir formulario 184 para el organismo que me lo solicite. Las credenciales de pago, esto quedó un poco en desuso y solamente en algunos casos me lo piden. ¿Por qué? La credencial de pago, en definitiva, decía, señor, usted está en la categoría tal, tiene que pagar tanta plata por mes. Entonces yo iba con esta credencial al cajero de cualquier banco, Pago Fácil o lo que fuera, esto era tiempo antiguo, ¿no? Iba y el señor me cobraba. Hoy por hoy
puedo pagar solamente por medios magnéticos, motivo por el cual me dice, ¿y esto para qué sirve entonces? Normalmente sirve para presentar en las obras sociales, ¿sí? Entonces, la única utilidad que tiene hoy por hoy la credencial de pago es esa. ¿Qué otra cosa puedo hacer desde acá? Puedo sacar el formulario 960 de data fiscal. El 960 es un formulario, el QR, que alguna vez lo han visto pegado en las vidrieras de los negocios. Si yo tengo un negocio y soy monotributista, tengo la obligación de tener el formulario este, el loguito este, digamos, que es un azul, que es como una gota de agua invertida, pero azul, con el código QR. Específicamente tengo la obligación de tenerlo adentro y además exhibirlo en la vidriera. Y si tuviera, por ejemplo, yo soy un emprendedor y estoy lanzando mi emprendimiento y lanzo mi propia página web, en ese caso tengo que tener un 960 metido en mi página web, ¿sí? Que es chiquitito, no es una cosa grandota como el que vemos en las vidrieras, pero en ese caso sí también tengo la obligación de meter este formulario 960 en mi página web. La única diferencia es que me genera un QR para página web, ¿sí? Es lo único que difiere. ¿Qué más? Puede ser empleador, entonces acá me puedo dar de alta como empleador y cumplir con todas las obligaciones. No hace falta que yo sepa dónde tengo que ir, me puedo meter en monotributo y ahí mismo darme de alta. Puedo modificar o darme la baja en monotributo, ahí tengo todos los datos míos de monotributo, qué tengo, qué no tengo, qué hice, qué no hice, ¿sí? Cuáles son las categorías, el tipo de monotributo que tengo, los aportes, la obra social, las actividades económicas, modificar todo esto o incluso darme la baja. Como verán, darse la baja o modificar los datos es muy sencillo, ¿sí? ¿Qué más tengo? El tema de los datos personales, obviamente, figuran todos mis datos personales, mi agenda, mis domicilios, ¿sí? El domicilio fiscal electrónico, si lo tuviera, y cuáles son mis datos de contacto. Y en función de esto puedo sacar mi constancia de monotributista. Tengan presente que esta constancia de monotributo tiene una validez. Si se fijan ahí, esta está del 23 del 10 al 22 del 11, ¿sí? Vence el 22 del 11. Entonces, me dan un mes. ¿Para qué? Para que yo no siga usando una constancia vieja y resulta que a lo mejor ya no soy monotributista, ¿sí? ¿Qué va a pasar con la recategorización? La recategorización aparece como un ítem más. Ah, ¿me meto hoy y ya me puedo recategorizar? No. La recategorización queda habilitada solamente en determinada época del año. O sea, en determinada época del año van a tener un ítem más ahí, en todo ese listado, en todo ese menú de la plataforma, en el cual les aparece el tema de la recategorización. ¿Qué pasa con la facturación y registración? Como monotributista yo tengo dos alternativas. Puedo emitir una factura a través de la web de la FIP, que es lo más barato que hay. No hace falta comprar un sistema, no hace falta que inviertan en sistemas, ¿sí? Porque realmente la verdad no lo justifica. Si yo estoy lanzando un emprendimiento, meterme a hacer ese tipo de cosas, la verdad no justifica. ¿Qué otra cosa más podría ser? Puede ser que yo tenga un controlador fiscal, porque tengo atención al público, vendo, lo que fuera, ¿sí? Y entonces tengo que tener también un controlador fiscal que emiten esos tiquecitos, que está ahí un modelo ahí al costadito. Emito un tiquecito, ¿sí? ¿Qué me puede llegar a pasar? Pero yo tengo controlador, entonces ¿qué hago? ¿No emito facturas? Puede tener las dos cosas, ¿sí? Puede tener facturas y además tener ticket o tener una o tener la otra. Es indistinto, ¿sí? Una salvedad respecto a las facturas. Sobre todo la gente que presta servicios, si es venta no me preocupa tanto, pero la gente que pone servicios tiene que tener mucho cuidado a esa franja que yo les puse ahí, en el medio, ¿sí? Que dice periodo facturado desde tal fecha hasta tal fecha, vencimiento para el pago a tal fecha. Ese que figura ahí desde y hasta, desde 21 del 10 hasta el 21 del 10, mucho cuidado, ¿sí? Porque esa es la fecha. ¿Se acuerdan que cuando arrancamos dijimos que eran ingresos devengados? O sea, los ingresos que corresponden a determinado periodo. Quiere decir esto en lengua, digamos, coloquial, ¿sí? No en lengua de contador. Ingresos devengados quiere decir que se devenga a lo largo de un determinado periodo, ¿sí? Entonces, si yo acá en mi factura
le hubiera puesto desde el 1 del 9 al 30 del 9, me dice, pero la estás emitiendo en el mes 10. Sí, pero la FIP la imputa dentro del mes 9. Mucho cuidado cuando pongan estas fechas, porque son las que me van a cambiar si una factura es de un periodo o si es de otro. ¿Cómo no equivocarse? La técnica esta que utilizo yo, pongo todo lo mismo. Desde 21 hasta 21, vencimiento 21. O sea, toda la misma fecha. Entonces, no tengo posibilidad de equivocarme en ese caso, ¿sí? De la otra manera, hay probabilidad de equivocarse. Tengan mucho cuidado. ¿Es lo único que puede emitir esta buena gente? No. Puede llegar a ser que además pueda llegar a emitir lo que se llaman facturas de crédito electrónicas de MIPYMES. Tiene un nombre larguísimo. En lugar de factura aparece todo ese nombre ahí arriba. ¿Cuándo pasa esto? Esto pasa cuando una pyme le está vendiendo a una gran empresa, puede ser que en algún momento le vendan a una gran empresa, no piensen en sus emprendimientos como que voy a vender 2 mangos con 50, ¿sí? Puede llegar a ser que le vendan a una gran empresa, o le venden a otra empresa, que también es pyme, pero que está adherida a este régimen. Si yo emito una factura por encima de los 299.555, esos valores se ajustan cada tanto. Si yo emito una factura que esté por encima de ese monto, ¿sí? Automáticamente me obligan a que tenga que sacar una factura de crédito electrónica, ¿sí? O sea, no tengo alternativa para poder hacerlo. ¿Qué pasa con la recategorización en sí? Yo tengo 2 semestres en el año. Primer semestre que los ingresos van desde el mes 1 hasta el 30 del 6 y desde el 1 del 7 hasta el 31 del 12. ¿Sí? Estos son mis 2 semestres, son siempre semestres calendarios. Yo tengo 2 categorizaciones al año. Entonces, ¿qué me dice? En función de lo que fueron sus ventas del primer semestre, tenga en cuenta que usted esto tiene que sumar un año, o sea, voy a estar desde el año anterior hasta el primer semestre de este, y ese monto que termina ahí, que determina hasta el 30 del 6, yo le habilito la recategorización en el mes de julio, en el mes 7, y se empieza a aplicar en el mes 8. ¿Qué pasa con la que llega hasta fin de año? La que te llega hasta fin de año me habilitan la recategorización en enero y se empieza a pagar el nuevo monto de la recategorización en el mes de febrero. ¿Sí? Tengan en cuenta que tengo que tener en consideración no solo el ingreso, sino todos los parámetros. Y que tiene un efecto inmediato. ¿Sí? ¿Qué me puede llegar a pasar? Lo que dice allá arriba. ¿Qué me puede llegar a pasar? Que la categoría suba, baja o que se quede igual. Otra alternativa no hay. Subo de categoría porque vendo más, bajo de categoría porque vendí un poco menos, o tengo la misma categoría. Ah, si tengo la misma categoría, entonces no hace falta categorizarme. Sí, la categorización es obligatoria. ¿Por qué? Porque cuando yo no me recategorizo, la AFIP automáticamente revisa mi caso y o me recategoriza de oficio o, cuidado, me puede llegar a echar. ¿Sí? Y encima, esto tiene efecto retroactivo. ¿Sí? Entonces, va a empezar a correr desde el día en que yo cambié mi condición de categoría. ¿Qué pasa con el tema de los pagos? Y enganchándolo un poco con esto que teníamos acá. Los pagos son alrededor del día 20 de cada mes. Hay un fallo del Tribunal Fiscal que dice que en realidad no se trata de un pago, ¿sí? Sino que es una liquidación impositiva rectificatoria mes a mes. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que consideran el pago, el ir y que se me debite la cuota del banco, como si fuera una declaración jurada. ¿Cómo una declaración jurada? Sí, exacto, tal cual yo hiciera mi declaración jurada de ganancias anual o mi declaración jurada de IVA. ¿Por qué? Porque recuerden que hay un componente integrado que es IVA y ganancias. Entonces, me lo consideran como una declaración jurada. Como es una declaración jurada, le cabe la Ley de Procedimientos Tributarios de Argentina, la 11683, en donde me establecen multas, sanciones, me pueden llegar a clausurar o me pueden llegar a acusar de defraudación. Entonces, mucho cuidado porque esto puede llegar a ser en estos términos.
¿Qué puede llegar a pasar, ya que hablábamos de declaraciones juradas, cuando yo en realidad parte del año estuve como monotributista y parte del año pasé a ser responsable inscripto y pago IVA y pago ganancias? Acá yo puse primero monotributista y después responsable inscripto, podría ser al revés, indistintamente. ¿Qué me va a pasar? Que en algún momento tengo la obligación de presentar la declaración jurada de este año. Este año que tiene un pedazo de monotributo y otro pedazo de ganancias. Entonces, tengo la obligación, ¿sí?, de declarar tanto los ingresos de monotributo como los ingresos de ganancia puro y neto, ¿sí?, en la misma declaración jurada de ganancias. O sea, en mi declaración jurada de ganancias, yo estoy obligado a declarar ganancias y además informar qué ingresos tuve por monotributo. Esto les da la pauta de por qué se considera también una declaración jurada. ¿Sí? ¿Puedo llegar a quedar fuera del régimen simplificado? Sí, básicamente por dos motivos, o por baja o por exclusión. ¿Cuándo puede pedir la baja o la exclusión? Primero, en cualquier momento. ¿Sí? No es que la FIP controla en junio y en diciembre, o no, está bien, como dijo usted, en enero y en julio, o en febrero y en agosto. La FIP puede reclamarme en cualquier momento, ¿sí? Y en cualquier momento, recuerden que era un régimen optativo, lo dijimos al principio, como es un régimen optativo, en cualquier momento puedo dar mi baja. Bien, la baja tiene efecto a partir del día primero, ¿sí?, del mes siguiente, del primer día del mes siguiente. Guarda, cuidado, porque la exclusión, o sea, cuando me echan quiere decir esto, puede ser hoy o puede ser retroactiva. ¿Cómo retroactiva? Las normas no tienen aplicación retroactiva. Sí, si está establecido por norma, tiene aplicación retroactiva. En el caso del monotributo es un caso de estos, ¿sí?, en el cual la FIP hoy, por ejemplo, viene y me dice: Marcelo, detectamos que en abril del 2019 vos te fuiste de monotributo. O sea, los parámetros se excedieron los parámetros vigentes hace entonces y te acabas de ir de monotributo. ¿Sí? Ajá, bueno, entonces a partir de hoy te pago. No, no. Me tenés que pagar el retroactivo de todo lo que hubiera correspondido desde ese entonces hasta hoy. Ni les cuento lo que son estos reclamos, porque son realmente, digamos, poco menos que devastadores. Por eso jorobamos tanto con el tema de monotributo. Surgió como un tema de es fácil, hágalo usted mismo. De hecho, decían eso, ¿sí? Hágalo usted mismo, no hace falta tener un contador, no hace falta tener libros, no controlen, porque total no importa. Claro, total no importa porque después me echan, ¿sí? Entonces, sí resulta que termina siendo una cuestión sumamente onerosa para alguien que quedó fuera de monotributo y tiene que pagar toda la diferencia de IVA, ¿sí?, de toda esa facturación que tuvo en todos esos años, más toda la diferencia de autónomos. Ustedes fíjense que acá, digamos, de jubilaciones ustedes están pagando muy poquitito, ¿sí? Y autónomos está unas 9 veces más aproximadamente. Depende de la categoría en la que entren, ¿no? 7 veces si quieren, 6 veces si quieren, no menos de eso, ¿sí? Pero me refiero, es muchísimo más. ¿Qué pasa si yo me voy o me echan? Cualquiera de las dos cosas. ¿Puedo volver a ingresar en monotributo? Sí, puedo volver a ingresar 3 años calendarios posteriores. ¿Qué quiere decir? A mí me echan hoy de monotributo, ¿sí? Bien, me echaron hoy, espero hasta el 1 de enero del año que viene y ahí empiezo a contar 3 años. Quiere decir que tengo que contar 23, 24, 25, en enero del 26 puedo ingresar nuevamente en monotributo. ¿Sí? ¿Puedo dar la baja por cualquier motivo y cuando yo quiera? Sí, salvo que me estén echando. Si me están echando, no puedo pedir la baja. Ah, no, no, les pido la baja. No, ahí te estoy echando yo. No podés pedir la baja. ¿Sí? ¿Puedo llegar a volver a ingresar antes de esos 3 años? Sí, podría llegar a volver a ingresar, pero con otra actividad.
Pero mucho cuidado con esto, porque las FIP no son pavotes, ¿sí? En la FIP me dicen, a ver, nosotros detectamos que usted está teniendo una actividad de arreglar computadoras y después me quiere pasar una actividad de reparación de electrodomésticos y máquinas de oficina. Es lo mismo. O sea, encontró otra actividad que es casi igual, ¿sí? Entonces lo que usted está haciendo es, digamos, forzar la letra de la ley. En ese caso, no me habilitan el reingreso. Si usted me dice, yo estaba como monotributista, como taxista, me di la baja y ahora soy monotributista y hago empanadas y hago comidas para llevar, sí, se dio la baja de uno, montó todo su negocio y se dio la alta de otro en menos de un mes o en menos de 2 meses, lo que fuera. ¿Sí? No hay ningún inconveniente en hacer eso. Lo que me prohíben, lo que me bloquean es la misma actividad. Che, ¿sabés que esto de las empanadas no caminó? Voy a volver a ser taxista. No, no te dejo. Tenés que esperar 3 años calendario de vuelta para ser taxista como monotributista. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado a ese tipo de cosas con el tema de las bajas o las exclusiones. ¿Qué tengo en cuenta para recategorizar o para excluir? Me tengo que tener cuidado con esto, ¿no? Tengo en cuenta los ingresos, que ya vimos que tengo que echar mano a la tabla, los parámetros, que se denominan genéricamente parámetros físicos, que son los metros cuadrados, los kilowatts, el alquiler, el precio unitario del producto, si fueran ventas. Si tengo más de 3 actividades o unidades de explotación. Hay una cosa extraña que tiene el monotributo también, es que me pueden echar, lo que se denomina genéricamente, por gastos. ¿Qué es echar por gastos? Echar por gastos quiere decir que la FIP empieza a ver cuáles fueron todas sus compras operativas del negocio, ¿sí? O de la explotación que usted está haciendo, pero además empieza a mirar los gastos personales que tiene. Cuando la suma de las compras más todos sus gastos personales estén por encima o igual al 80%, digamos, de la categoría de ventas o al 40% de la de servicios, ¿qué me dice? Señor, usted me está mintiendo, porque no puede gastar 500 e ingresarle 100. ¿Sí? Como esto no puede ser, entonces lo echo de monotributo, pero por gastos. ¿Sí? Hay un último modo en que me pueden llegar a echar de monotributo, que es cuando dejo de pagar. Cuando dejo de pagar durante 10 meses consecutivos, yo puedo pagar uno sí, uno no, uno sí, uno no, uno sí, uno no, y no pasa nada, salvo tener deuda, ¿no? Pero cuando dejo de pagar por 10 meses consecutivos, en ese caso me dan la exclusión por falta de pago. ¿Sí? O sea, me echan del monotributo por falta de pago. ¿Por qué? Y porque sospechan que si durante 10 meses no pagué, quiere decir que yo no voy a trabajar, y saludos cariñosos, están limpiando su base de datos. ¿Cómo hacen todo esto? Básicamente por cruces informáticos. No hay un señor Juan Pérez Afip que está detrás de todo esto y mira cada uno de los papelitos y de las cosas que hicieron ustedes. Básicamente son técnicas de inteligencia artificial, ¿sí? En las cuales hace todo el cruzamiento de datos y lo único que hace después es escupe un listado con las inconsistencias. Entonces, lo único que sí por ahí alguien revisa son las inconsistencias. ¿Sí? Entonces, tengan presente que hoy por hoy todo el mundo informa a la FIP. Las tarjetas de crédito informan todo el detalle, los bancos informan todo el detalle, los countries informan todo el detalle, los colegios informan el detalle. Todo el mundo informa. Hay muchos que son agentes de información de AFIP, ¿sí? Y están obligados por la AFIP a hacerlo. Entonces, hay mucha gente que brinda información a la AFIP. La AFIP sabe incluso, para que tengan ustedes una idea, el detalle que tienen ustedes en su tarjeta de crédito. No es que gastaron 100 pesos. Saben específicamente qué cosa gastaron en cada uno de los temas, ¿sí? Entonces, a ver, no quieran ser más sabio que una computadora que está controlando, ¿sí? Les dije que uno de los modos que teníamos era poder llegar a sacar el saldo, digamos, de lo que yo debía, pero esto es mucho más fácil desde lo que se denomina cuenta corriente de monotributistas y autónomos. Primero, les aclaro, esto sirve tanto para monotributistas como para autónomos, ¿sí?
Pero yo puedo llegar a sacar, soy autónomo, me meto acá, y es otro servicio de la FIP esto, me meto acá y resulta que digo, quiero saber cuál es mi deuda. ¿Sí? Entonces, acá me muestra todo lo que yo tengo pago o impago, en este caso. Elegí un caso donde tuvieran deuda, digamos, como para mostrar. Puedo verlas desde el punto de vista genérico, mes a mes el saldo y punto. O puedo verlas también desde el punto de vista individual. Quiero ver el detalle de todo eso. Pues sí, pero si yo pagué, no puede ser, yo pagué algo. Entonces empiezan a ver lo que pagan. Ah, acá está, claro, no, pagué mal. ¿Sí? O, me dicen que no pagué el mes 10, claro, pagué 2 veces el mes 9, no me di cuenta. ¿Sí? Esto puede llegar a pasar. ¿Qué es lo que se permite hacer con esto? Lo que se permite emitir es lo que se llama un volante electrónico de pago, que es el dibujito chiquito que está ahí abajo, al lado de la flecha verde. El volante electrónico de pago lo único que hace es permitirme seleccionar las deudas que quiero cancelar y cancelarlas. Puedo cancelar tanto la parte de deuda original como de los intereses que eso me genera. Tengan presente que la FIP siempre liquida intereses. ¿Sí? Motivo por el cual dejar deudas con la FIP no es un buen negocio nunca. ¿Sí? ¿Qué es lo que se está viniendo? ¿Qué es lo que estamos teniendo como perspectivas? Lo primero que tenemos es una modificación que viene por el proyecto de presupuesto, que esperemos que se apruebe en la brevedad. En el artículo 118 dice, che, resulta que yo te decía que pagando una cuota chiquita, ¿sí? 1.775 pesos, vos podías tener obra social. Claro, pero la obra social que puedo llegar a tener es demasiado barato. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos dando vuelta? El problema que tenemos dando vuelta es que yo voy a una obra social. Primero, tengan presente que si me anoto en monotributo, tengo que ir a la obra social. No quedo automáticamente inscrito en obra social. ¿Cómo hago? Llevo mis 3 últimos comprobantes de pago, o sea, por lo menos tienen que pagar 3 meses. Con esos 3 últimos comprobantes de pago, voy a la obra social y digo, hola, ¿qué tal? Mire, yo soy monotributista, acá están mis comprobantes de pago, por favor, yo elegí esta obra social, por favor, anóteme y deme mi credencial para que me atiendan. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el problema? Que las obras sociales tienen lo que se denomina el programa médico obligatorio, ¿sí? Que es de cumplimiento obligatorio para las obras sociales. ¿Cuál es el problema que me dicen? Che, con los 1.775 pesos estos, no puedo pagar el costo de la cobertura médica. ¿Sí? Motivo por el cual llovieron amparos judiciales de todos los monotributistas diciéndole, señor, la ley dice que usted me tiene que atender, atiéndame. Pero ¿qué pasaba? Pesos al año, ¿sí? Que es poca plata por mes, 30 y 40 mil pesos, una cosa así. A esa persona, 1.775 pesos es plata. Para alguien que gana 6 millones al año, decís, che, 1.775 pesos es medio como poco. Entonces, ¿qué dijeron? Bien, desde la categoría D de dedo en adelante, vamos a cobrarle un diferencial por obra social. O sea, que la obra social se va a parecer un poquitito más a un porcentaje. Vamos a tratar de actualizar este número para que las obras sociales no pierdan tanta plata. ¿Sí? Y tampoco que sea tan oneroso para el trabajador, para el monotributista, que realmente no lo pueda cubrir. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes se fijan, donde está la flecha verde es la propuesta del presupuesto de la obra social en el presupuesto 23, donde dice cuánto pagaría cada una de las personas. Entonces me dice, ¿sabe qué? Yo estoy en categoría J de venta, por ejemplo, ¿sí? Donde, pónganle, vamos a ver bien el caso extremo, en la categoría K, ¿sí? 6 millones. Quiere decir que yo gano, facturo buena plata por mes. Claro, pero soy yo, mis 3 hijos y además mi mujer, ¿sí? Quiere decir que yo, además de mi aporte, recuerden que podían tener adherentes a esto, ¿no? Entonces, además de mi aporte, tengo 4 aportes más. Quiere decir que yo venía pagando 1.775 pesos por cada uno, ahora voy a pagar 10.000 pesos por cada uno. El número se me va muy arriba. Entonces me dicen, no.
Esto aparentemente no está escrito en blanco y negro, pero aparentemente no se aplicaría al grupo familiar. A ver, hay que esperar que salga la ley de presupuesto y en función de eso ver qué es lo que quedó, ¿sí? Pero en principio esta gente pagaría este monto, este señor, si está en categoría K, pagaría 10.000 pesos de obra social, o sea, una cuota total de 33.800 en lugar de 25, ¿sí? Pagaría esto y su grupo familiar seguiría pagando cada uno de ellos 1.775 pesos por mes. ¿Qué otras novedades hay? Tenemos el tema de la actualización de la escala. ¿Cómo dice la norma que tiene que ser la actualización? En función del índice de movilidad de las prestaciones previsionales, ¿sí? O sea, las jubilaciones. Los incrementos al 7 del 22 fueron para las categorías A, B y C un 61%, para la categoría D un 45% y para el resto de las categorías un 29%. Y ayer o anteayer, no, ayer creo que fue, Massa anunció, el ministro Massa anunció cuál iba a ser la última movilidad del año, lo cual lo deja relativamente cerca del 73,3%. ¿Sí? El punto es, en virtud de esto, ¿qué pasaría con el tema de ingresos? El tema de ingresos, el cuadrito que está acá abajo, ¿sí? Ustedes tienen cuánto eran los ingresos que estaban establecidos desde enero hasta junio, qué pasó a partir de julio, ¿sí? 748.000 y pico, y cómo quedaría en teoría a partir del 1 de enero, 999.000 y pico, ¿sí? ¿Cómo se hizo la estructura esta en función de lo que sería las estimaciones del criterio seguido antes? ¿Sí? Es decir, a ver, si la actualización de la 27676 lo actualizó de esta manera, sospechamos, no es nada cierto, obviamente, que los números van a estar alrededor de esto. Quiere decir que la facturación de un monotributista básica estaría cerca del 1.000.000 de pesos para la categoría A, 1,5 millones más o menos para la categoría B, 2 millones para la C, etcétera, hasta servicios llegar hasta los 5.600.000 y ventas en lugar de 6 millones se iría a 8 millones. ¿Sí? A ver, de vuelta, es una estimación. ¿Qué otro problema hay acá? Porque estos ingresos nada más. ¿Qué pasa con el resto de los parámetros? ¿Por qué? Porque recuerden que dentro de los parámetros hay dos parámetros que son monetarios. Hay dos que son metros cuadrados y kilowatts, eso no me preocupa tanto. Pero hay dos parámetros que son monetarios. Primer parámetro monetario es el precio, que dice que yo no me puedo pasar, ahí se los dejé justo ahí abajo, no me puedo pasar de los 49.600 pesos por cada cosa que yo venda, por cada producto. ¿A dónde vas? ¿Hola? Bien, hay alguien Decirle que a mamá que me mande un mensaje entonces después. O vos cuando la veas. Yo quiero saber dónde mi miércoles se van a estar. Fíjate, Pavo, silencia, por favor. Gracias. ¿Cuál es el otro punto que está en cuestión? El otro punto que está en cuestión es el alquiler. El alquiler máximo establecido hasta el momento son 533.800. Y este precio y este alquiler máximo están vigentes desde enero. Y en la recategorización, en la modificación que hizo la 27676, no se actualizó. Entonces, al no actualizarse los parámetros, me queda como que un alquiler deberían ser unos 44.000 pesos, más o menos, a ojo, ¿sí? Unos 44.000 pesos. ¿Qué alquiler hoy está en 44.000 pesos de un negocio? Ninguno, ¿sí? Entonces, guarda, cuidado, porque esto quedó desfasado, ¿sí? Entonces, esta es el segundo tema de los parámetros, sobre todo precio y alquiler, que deberían considerar, ¿sí? En esta próxima actualización del 1 de enero. ¿Qué otra cosa más puede llegar a hacer que se modifique? Puede llegar a hacer que se modifique el tema de las cuotas. ¿Por qué? Porque están tratando de que el impacto no sea tan alto. Entonces, si yo le subo demasiado la cuota a la persona, ¿sí? Entonces me decís, se va a ir en una cuota como de 5.000 pesos, 4.500 pesos, 5.000 pesos. Entonces me decís, me va a estar subiendo demasiado la cuota.
Yo no sé si la estructura de la gente le da como para esto. Entonces, hay una gran incertidumbre, sobre todo con estos dos últimos. Con el primero hay un poco de incertidumbre, sospechamos que lo van a actualizar de esta manera, porque es como teóricamente dice la norma. Ya vimos que la 27676 hizo caso omiso a la norma y actualizó en julio. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa a partir de enero y a ver si se modifica esto que teníamos como escalas durante tanto tiempo. ¿Sí? Ustedes piensen que decir que se actualiza solo el 1 de enero de cada año es demasiado para mantener durante todo un año en donde tenemos un promedio de inflación del 6-7% mensual. Entonces, con ese promedio de inflación que nos da cerca del 80-100% anual, por ahí, es muy difícil, digamos, poder mantenerse dentro del monotributo sin empezar a subir de escala y sin empezar a pagar más. ¿Sí? ¿Qué otra cosa más tiene el presupuesto 2023? Tiene metido adentro, de vuelta, no sabemos si se va a aplicar o no, pero ¿qué novedades tenemos al respecto? Que prevé la creación de un régimen de regularización tributaria con la condonación de deudas tributarias. ¿Qué quiere decir esto? Un blanqueo. ¿Sí? Blanqueo y perdón de deudas, ¿sí? Tributarias y de la seguridad social. ¿Qué pasa? Hago digamos, de todas las que estén vencidas hasta el 31 del 10. ¿Sí? ¿Por qué hasta el 31 del 10? Porque es cuando se está tratando el presupuesto. ¿Sí? Recuerden que esto no afecta ni a obra social ni a RT. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con el monotributo? Si yo teóricamente estoy metido en monotributo, digo, momento, tengo un temita, obra social no lo voy a poder zafar, lo voy a tener que pagar igual. ¿Sí? Pero aporte jubilatorio, componente, digamos, de CIPA, por decirlo así, y componente impositivo, podrían llegar a entrar en este blanqueo. ¿Se puede o no se puede? Es una gran duda que tenemos que esperar hasta que se termine de finalizar a ver qué fue lo que quedó de este presupuesto 2023. ¿Sí? Un par de novedades respecto al monotributo social. Recuerden que el monotributo social dijimos que era un tema, digamos, relativamente fácil, que no tenía problemas, ¿sí? Que es para gente con muy pocos recursos, el famoso tema de la vulnerabilidad social. Hay una novedad que ya no es posible inscribirse por internet. Dicen, ¿cómo? Espera, tengo un problema. Sistematizamos todo, actualizamos todo. Se podía inscribir uno por internet, uno se metía en Mi ANSES, ¿sí? En la parte izquierda donde está el menú, se metía ahí y decía monotributo social, quiero inscribirme, ¿sí? Ahí estaban todos sus datos, motivo por el cual la persona se inscribía, se lo gestionaban, aclaración, nunca en un mes, ¿sí? Yo tengo una monotributista social que hace como 2 meses y pico que está dando vuelta y todavía no tiene respuesta. Entonces, podía hacer el trámite ahí, hacían todas las verificaciones y ahí le habilitaban a que fuera monotributista social. Esto ya no es posible. Ahora únicamente es presencial y con turno. O sea, nos retrotrajimos a años A, en donde uno tenía que ir en persona a pedir que por favor le dieran el monotributo social. Este es el primer punto. Segundo punto que tenemos es que los monotributistas sociales, yo le dije, todo el mundo paga por medios electrónicos, salvo los monotributistas sociales que pueden pagar en efectivo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Pago Fácil ya no está habilitada como un medio de pago. ¿Por qué? Porque lo que suele pasar es que Pago Fácil no adaptó sus sistemas a lo que se denomina el monotributo unificado. ¿Recuerden cuando empezamos a hablar que dijimos que teníamos impuestos nacionales e impuestos locales? Bien, si me cobraban un impuesto nacional, ¿sí? Y además me cobraban un impuesto local, ¿sí? Yo podía unificarlo los dos y generaba el monotributo unificado, que era pagar IVA, ganancia, ingresos brutos y municipales, todo junto en un solo número. Me decía, usted pague, no sé, 3.500 pesos por mes y se olvida de todo, ¿sí? Para la gente era tremendamente cómodo esto, ¿sí? ¿Qué es lo que Pago Fácil? Automáticamente, digamos, quedó fuera porque obviamente le está tirando un error de este estilo, entonces lo deshabilitaron por el momento, ¿sí? Esperemos que vuelva a la vida real en cualquier momento.
Una nota de color, ¿sí?, que me causó gracia, por decirlo así. Diputados va a tratar en comisión, está tratando en esta semana, de hecho, ¿sí?, la prórroga hasta el 31 de diciembre del 2027 de determinados lo que se llamaban impuestos de emergencia que fueron generados para paliar determinadas crisis temporales, que vencen justamente todos el 31 de diciembre de este año. Y yo pregunto, ¿de qué impuestos estamos hablando? Entonces empiezo a mirar el listado y dice, ganancias, impuestos a las ganancias, impuestos a los bienes personales, débitos y créditos bancarios, a la venta de cigarrillos, monotributo. O sea, cuidado, si la comisión no se expide antes del 31 de diciembre, es factible que se venzan todos estos impuestos y que caigan. También los podrían llegar a levantar después, pero es un dolor de cabeza, ¿sí? Fíjense que además está IVA en el medio, ¿sí? Entonces, ¿qué dice esta buena gente? Todos estos impuestos que son de emergencia, ¿sí?, tenemos que la obligación de el proyecto de ley habla de que tienen, les copié ahí el proyecto de ley, ¿sí? Porque obedece a los recursos que ellos proporcionan, resultan imprescindibles para dotar al Estado Nacional y las jurisdicciones provinciales de los fondos necesarios para cumplir con sus funciones específicas, o sea, con las funciones del Estado. No sabemos cuáles son, pero funciones específicas. Y además, teniendo en cuenta la difícil circunstancia que atraviesan los mercados internacionales, con motivo de la pandemia que sigue generando problemas y de la guerra con Ucrania. Entonces, por el problema de la pandemia, por el problema de la guerra con Ucrania, y ya que el Estado tiene que seguir cumpliendo funciones, señores, prorroguemos por 5 años todos estos impuestos, ¿sí? Pero bueno, nada, era una nota de color porque si los muchachos estos de la comisión realmente nos apuraban un poquito, sí, estamos en noviembre ya, 11 de noviembre, quiere decir que le faltan, vamos, un mes y pico como para poder llegar a sacarlo entre gallos y medianoches, tener que prorrogar todos estos impuestos que obviamente son el centro, por decirlo así, o la parte, digamos, central de la estructura de tributaria argentina. Bien, y cumpliendo con lo prometido, ¿sí?, me porté bien, respeté el horario, ¿sí?, de 1 hora que me habían establecido. Desde ya, muchas gracias por la atención. Nos resta como última charla de este año la del 25 de noviembre, ¿sí?, que es el otro viernes, no, el que sigue, o sea, después del fin de semana largo, que es básicamente, vamos a hablar de impuestos a las ganancias y de todo lo que hay que saber para fin de año. Últimas aclaraciones respecto al tema de monotributo. Me permito recordarles 2 o 3 cosas. Primero, controlen el monotributo, un chequeo de los ingresos, ¿sí? Porque todavía puedo llegar a ajustar un poco. El tema es, si me pongo a controlarlo en enero, el 31 de diciembre ya pasó. Es lo mismo que queremos ver con el tema de ganancias. ¿Qué temas tendríamos que ver en ganancias antes de que finalice el año? Sí, antes de que venga la recategorización, yo tengo que revisar monotributo, ¿sí? Esta es un poco la idea a la que tratábamos de hacer referencia. Entonces, tengan la previsión del caso de revisar eso, revisar las fechas, ¿sí? Esto se puede hacer, no es muy problemático, se puede llegar a bajar la información de AFIP, toda la información de facturación se puede llegar a bajar, y ahí puedo llegar a ver también el famoso desde y hasta, a ver si realmente, digamos, no metí la pata con eso, o si el cliente que estoy analizando no metió la pata, o si es mi monotributo, a ver si en algún momento me equivoqué y resulta que quedé fuera del monotributo. Si ustedes detectan que quedaron fuera del monotributo, consejo de amigo, pidan la baja ahora, ¿sí? ¿Por qué? No esperen que la AFIP reclame. Recuerden que cuando la AFIP empieza el reclamo, yo ya no puedo pedir la baja. Si me fui de monotributo porque me salí de los parámetros y la AFIP todavía no me reclamó, sí puedo pedir la baja. Entonces, por favor, tengan en cuenta esto a la hora de controlar monotributo antes de la recategorización de fin de año. Marcelo, ahí Antonio levantó la mano. Dime, Antonio.
Bueno, ¿Nadie? bueno. Bueno, habrá sido un error. ¿Alguno tiene alguna consulta? Tratamos de hacerlo lo más expeditivo posible, de dar un pantallazo genérico de monotributo. Ya dimos, digamos, si quieren tener más datos de monotributo, pueden ver en las grabaciones que tenemos de las charlas anteriores. Ahí nos hemos explayado un poquitito más respecto al monotributo, cómo hacer, cómo no hacer, cómo manejarse. En este caso, la idea era pegar un refresco, digamos, de esto, ver qué novedades había, qué es lo que va a pasar con monotributo, hacia dónde estamos yendo y qué es lo que va a pasar con... Gracias, Antonio. Y qué es lo que va a pasar con el tema de qué va a pasar en los números de monotributo. ¿Sí? Entonces, bien. Ya está llena de información. Bien. Perfecto. Gracias, Elio, también. Lo estoy volviendo loco. Como verán, el tema de impuestos cambia día a día. Sospechamos que va a ir para determinado lado, ¿sí? No tenemos la certeza todavía, pero tengan cuidado porque al momento de tener que recategorizarse es muy duro tener que decirle a un cliente, quedaste fuera y tenés que empezar a pagar y empezar a liquidar. Recuerden que la oportunidad, digamos, que dan, digamos, del tema de monotributo realmente es sumamente conveniente. ¿Por qué? Si yo soy responsable inscripto, ustedes consideren, tengo que pagar la diferencia del IVA, lo que se llama la posición neta, ¿sí? Eso es del IVA de lo que vendí menos el IVA de lo que compré, la diferencia de IVA se lo pago a la FIP. Primera cosa. Segunda cosa, pago ingresos brutos que en el mejor de los casos es el 3%, puede llegar del 3 al 5, ¿sí? En el mejor de los casos el 3% de mis ingresos sin IVA, ¿sí? Pero del total de mis ingresos. Que sí que ya pago la diferencia de IVA y además ingreso bruto por el 3%. Además de eso, ¿qué tengo que pagar? Autónomos, ¿sí? Hoy por hoy una cuota de autónomos está en 9, 10 mil pesos, más o menos por ahí está, ya aproximadamente. Depende de la categoría, pero más o menos. Quiere decir que ahí tengo otro ítem caro como para considerar. ¿Y qué necesito? Voy a necesitar un contador. Sí o sí necesito un contador, voy a tener que pagar honorarios, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se puede liquidar solo, ¿sí? Todas las liquidaciones que hace la FIP, gracias a Dios, son complicadísimas para nosotros, imagínense, para alguien que tiene que trabajar. Y el punto es, si ustedes son emprendedores, tienen que tener la cabeza en el emprendimiento, no la cabeza en la liquidación, ¿sí? Entonces, ver a ver qué cambió la FIP, qué no cambió, qué puso, qué sacó, ¿sí? Para nosotros se nos hace complicado hacer ese seguimiento. Entonces, nada, ustedes tienen que tener la cabeza, como hablábamos el otro día en plan de negocios, tienen que tener la cabeza en otro lado, ¿sí? Y viendo a ver hacia dónde van. Y manejar el barco para hacia dónde van, ¿sí? Bien. Sin ningún otro comentario, Pau, les agradezco muchísimo la presencia. Gracias a vos, Marcelo. Bueno. Que tengan muy buena tarde. Gracias, Aileen. Gracias, Mari. Gracias, Elio, también que mandó. Y gracias, Antonio, también.